Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. En este capítulo de Top Policial, tocamos un tema casi tabú y muy censurado. Es por eso que usamos pocas escenas de apoyo y censuramos la palabra pedófilo. Todo esto para que se pueda emitir el programa y permanezca visible en YouTube. Pedimos máxima difusión. La idea central del equipo completo de Top Policial es que la sociedad permanezca alerta a este flagelo y esté muy atenta a cambios de conductas de sus hijos y o reacciones extrañas frente a una persona. Los pedófilos generalmente son cercanos a la familia. Descarguen y difundan el video. Suscríbanse a Top Policial y permanezcan atentos. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Top Policial. Hoy día abordaremos un tema de impacto, un tema que a nadie deja indiferente. Me refiero específicamente y hablaremos de pedofilia. ¿Por qué pedofilia? Porque lo que está ocurriendo a nivel mundial claramente nos afecta directamente a nuestro país. Es un tema sensible. Apelamos como equipo que estamos hablando con gente con altura de miras, con criterio formado, porque pensamos firmemente y creemos firmemente que mientras más información mantengamos del tema, más alerta estaremos ante este fenómeno. Quiero empezar presentando a nuestro panel. Margarita Rojo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás tú y cómo están los compañeros también? Así es, aquí estamos dando inicio a este programa. Carlos Collado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches y muy atento a este tema tan complejo que daña a nuestros niños más pequeños de la sociedad. Nuestro Aldo Duque, abogado, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? Claudio, que grado más grande saludarte y esperamos que salga un muy buen programa hoy día. Exactamente, como lo dijimos en un principio antes de empezar a desarrollar, que es un tema amplio, hemos tratado de acotarlo, pero ser bien directo con lo que queremos abordar. Queremos ver cómo estamos a nivel social, queremos ver también cómo estamos en el nivel penal, jurídico, cómo está la justicia respecto a esto en nuestro país. ¿Cómo están las cifras, los datos duros respecto a qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la realidad que muchas veces se tapa, se oculta y no podemos ver lo que realmente ocurre, sobre todo en familias? Y esto es a nivel transversal. Queremos saber también qué ocurre con la gente afectada, con las víctimas, con los niños, cómo lo toma la justicia. Tenemos además en los próximos minutos una invitada muy particular, una invitada que nos va a hablar de sus experiencias, cómo ella batalla respecto a este tema y además cómo dirige su fundación, porque ella también está ayudando a las familias que están sufriendo este flagelo. Doy la palabra, quiero empezar a que dialoguemos, a que formemos una conversación respecto a esto, porque es un tema que todos manejamos, sin duda. Margarita Rojo, Carlos Collado, Aldo, están al tanto de esta situación y saben de lo que estamos hablando. Doy la palabra. A ver, no sé, partamos diciendo que la pedofilia como fenómeno se está atravesando un periodo, a mi juicio, tremendamente grave para la sociedad occidental. Hay intentos manifiestos, groseros y evidentes por presentar a la pedofilia como una opción sexual y no como la desviación mental que es. Y desde que logren cruzar, que los pedófilos y las pedófilas logren cruzar la frontera de lo socialmente aceptable, ya será un camino sin regreso. Por eso es que este tipo de programa y la alerta que estamos levantando en este espacio es fundamental para lo que va a venir. Ahora, yo quiero decir respecto a lo mismo, ya que estamos entrando derechamente al tema, Margarita, mientras yo estaba investigando, juntando información, leyendo al respecto también, muchas veces me encontré con ciertas preguntas. Algunos de ellos como trastorno de conducta, origen endocrinólogo, tú lo manejas. Y déjame nombrar algo también, me llamó la atención que dentro de muchos de los casos que también están, sobre todo en internet y en la prensa y en los medios de comunicación, en varios casos policiales, y ahí también quiero entrar derechamente con Carlos también, varios casos policiales se descubrió hace poco
que en el estudio de un doctor, no voy a ser muy específico con los datos, pero sí fue en el extranjero, se encontró un manual de 170 páginas respecto a cómo se debe llevar a cabo, no sé cómo nombrar, los procedimientos, las conductas pedófilas. Ustedes están al tanto de esto, ¿verdad? Sí, sí, Claudio, yo, bueno, apoyando todo lo que dijo Aldo, claramente nosotros estamos en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque con el proceso deconstruccionista, que en algún momento lo vamos a abordar, pero el proceso deconstruccionista que transgrede y deconstruye al ser humano para trastornarlo, trastocarlo y pervertirlo, que ese es finalmente el objetivo, está este tema de la pedofilia. Fíjate que la pedofilia lo quieren diferenciar de la pederastía, pero en realidad son exactamente lo mismo. Y voy a entrar en definición. La pedofilia o pederastía tiene que ver con un trastorno en la esfera de la sexualidad. Y aún nosotros mantenemos eso en el DSM-5 y lo mantenemos en el CIE-10. Algunos hablarán del CIE-11, que son manuales diagnósticos que utilizan tanto los psiquiatras como los psicólogos. El DSM lo usan en América y el CIE-10 en Europa. Fíjate que es una desviación en la esfera de la sexualidad, porque resulta que esto no es una orientación sexual, hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque la orientación sexual es cuando dos adultos tienen una capacidad intelectual, emocional y social para tomar decisiones. En cambio, el pedófilo está tratando de hacer, bueno, primero es una relación de abuso. Es una relación de abuso porque hay alguien, un adulto, que detenta un desarrollo emocional y cognitivo social superior por sobre el niño. Por lo tanto, no es una elección de orientación sexual, es una relación de abuso y es abuso sexual con todas las palabras. Ahí es donde se genera, disculpa, ahí es donde se genera el problema para este personaje, por decirlo de alguna manera, en ese estado externo. Lo que pasa es que el punto es que es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida y el Claudio y las personas que nos están escuchando no es una persona que tenga un trastorno del juicio de realidad. Es una persona normal. El punto es que la desviación está en la esfera de la sexualidad. Es una persona claramente imputable. Fíjate que Hugo Marietan, un psiquiatra argentino, él dice que los pedófilos son psicópatas. Y yo me he encontrado, y vamos a hablar de características de algunos sujetos como, por ejemplo, Sacharach, que muchas personas conocen el caso de Sacharach, y conocen el caso de Paul Schaeffer, que detrás de una fachada habían supuestas buenas intenciones, pero detrás de eso había un abuso sexual en contra de los niños. Fíjate que Paul Schaeffer, antes de llegar a Chile, tenía un hogar para niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, qué vulnerabilidad más alta tenían esos niños que eran huérfanos. ¿Quién iba a reclamar por ellos? Ahora, hagamos la distinción. Yo he escuchado a mucha gente que piensa que está básicamente direccionado al hombre. Yo quiero que esto quede claro, esto es sin género. ¿Se puede hablar de pedófilos en mujeres como en hombres? Efectivamente, de hecho, los estudios muestran que existe de la población de agresores sexuales en contra de niños que son pedófilos, existe un 2% que pertenecen a las mujeres. De hecho, muchas veces queda encubierto esto por las funciones de cuidado que tienen algunas mujeres y porque además algunos niños, cuando ya pueden estar en época de develar, porque no lo develan espontáneamente, les da vergüenza. Esto queda en una cifra negra y por lo tanto hay estudios. Acá en Chile tenemos a la doctora Oneto, que hizo un análisis transversal de muchos años, empezó el 2006 a estudiarlo. Tenemos una cifra de un 2% aproximadamente y otros países también apuntan a lo mismo. Ahora, les puedo leer un extracto de este manual que les estoy comentando. Dice lo siguiente, leo textual. Recomienda primero buscar a niños dentro de la propia familia, que estén junto a madres solteras o en parques y plazas. El manual inclusive ofrece simulacros, el manual inclusive ofrece simulacros de qué conversaciones tener. Eso, así de detallado es este manual. Eso yo lo encuentro súper y tremendamente grave. Lo que pasa es que, bueno, durante mucho tiempo yo estuve también ligado a la investigación de la pornografía infantil, sobre todo lo que se realizaba por internet.
estuve trabajando en la Brigada Investigadora del Cibercrimen durante un tiempo, y no es lo que tú me dices, es simplemente la culminación de este grupo de personas que se asocian, se agrupan y se intercambian este tipo de imágenes de alto contenido sexual, o sea, sexuales derechamente, con menores de edad. Y la verdad que llegar a un manual para poder orientarte, decirte, mira, de esta manera tú puedes ganar la confianza, porque estos pederastas se van ganando la confianza de los niños, se van ganando la confianza de los adultos. En el mismo caso de Sacarach, que Rafael Moureira Trujillo, él era el tío del furgón, estaba a cargo de gente ligada a los scouts. Entonces, por lo tanto, tú te das cuenta que esa intención de ir ganando la confianza de los padres, de los niños, para ir poco a poco trastocando las actividades que realizan con estos menores, para que los mismos menores vayan pensando que es correcto el que él tenga acceso a sus partes más íntimas y a tener un acceso más directo al cuerpo de los menores. Ahora, Carlos, precisamente con lo que tú empezaste nombrando sobre el material pornográfico infantil, no podemos no dejar de mencionar que también hace poco ya conocimos un vuelco en el caso de esta niñita desaparecida el 2007, me refiero a Madeleine McCann, que la policía alemana ya apresó a un individuo alemán, pero que lo están investigando por otro tipo de delitos y que derivó en que lo vincularon a la desaparición de ella. Y también se ha sabido ya que estaban metidos en una red de pedofilia. Bueno, dentro de la investigación, que la verdad que es una investigación súper amplia, es una investigación súper larga, la de Madeleine McCann, que comienza en la fecha de su desaparición, que aproximadamente fue el 3 de mayo del año 2007, tengo el nombre exactamente, el Centro Turístico Praia da Luz, en Portugal. Es una investigación que es sumamente amplia, que incluso sus principales investigadores hoy día están en retiro, donde el mismo Scotland Yard no inicia una investigación directa, sino que hasta aproximadamente en el año 2011, recién el Scotland Yard inicia una investigación formal, ¿ya? Porque se ha descubierto y se ha sabido que últimamente muchos viajes realizaron los agentes del Scotland Yard directamente a Portugal a realizar estas investigaciones sin dar aviso a los entes persecutores de este mismo país donde se pierde Madeleine. ¿Y te puedo hacer una pregunta respecto a eso? Disculpa. ¿Y estos viajes sin previo aviso o estos viajes de investigación sin ser formal, como tú lo dices, es también de alguna manera para no hacer un llamado de atención o para no dar señales de alerta? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, y tampoco como una forma de presionar a la policía del país donde se está originando la investigación oficial. Entonces ellos fueron en innumerables oportunidades. Hay muchos recursos que se invirtieron en tratar de ubicar a Madeleine, y hoy día se detiene por otra investigación a este pedófilo, donde se encuentran imágenes y se empieza a hacer esta reconstrucción. ¿Dónde estuvo? ¿En qué año? Y ahí uno empezó a ver que se dio cuenta de que en la fecha donde Madeleine McCann desaparece, esta persona se encontraba en las inmediaciones, había arrendado unos vehículos también por ahí, y la verdad que hoy día a mí me gustaría ver ese juicio, porque ¿cuáles van a ser los medios de prueba a la larga que van a ligar a esta persona después de tantos años a la desaparición de Madeleine? Hoy día no tenemos ni siquiera el cuerpo de la niña. Aldo, respecto a eso mismo, legalmente, ¿cómo se puede hacer enganchándonos de lo que dice Carlos? ¿Habrán métodos de prueba, habrán evidencias concretas para seguir con esta investigación y por lo menos llegar a un buen puerto? Lo que pasa es que la policía alemana lo que ha señalado hasta el momento es que un penado, es decir, una persona que ya está condenada y cumpliendo una condena en Alemania por delitos análogos, sería el eventual responsable de la desaparición de la menor. Pero este sujeto no ha declarado y por lo tanto no ha confesado. Luego, mientras no tengamos el cuerpo de Madeleine McCann, no podemos afirmar concretamente si ella falleció o no, y si estas sospechas están fundadas en antecedentes reales. En Alemania, el Bürgermeister, que es la forma en que se administra la justicia en Alemania, está obligada a exigir ciertos estándares probatorios que la Fiscalía Alemana no está en condiciones de probar. Y el segundo factor, digamos que en Europa, en Alemania el delito es prescriptible, el siguiente factor es que, reitero, al no contar con la colaboración de aquel y no contar con testimonio de testigos,
Lo que tenemos básicamente son presunciones que se asemejan mucho a una sospecha, pero que no son presunciones. Con presunciones tú puedes condenar, pero con sospechas no. La presunción tiene que ser múltiple, grave, precisa y concordante para condenar. La sospecha es la conjetura que se basa en la simple apariencia. Entonces, en este momento, lo que tiene la policía alemana son sospechas, más no presunciones, y con sospechas no se puede condenar. Ese es el problema. Carlos, y en ese sentido, ambas policías o las policías que están involucradas tendrán que hacer un trabajo en conjunto, alinearse entre ellos para empezar a desarrollar esta investigación. Mira, va a ser un trabajo súper arduo, pero no nos olvidemos que hay un detalle dentro de las cosas que le han logrado incautar a este ciudadano, que es muchos videos, mucha información en video, en imágenes, y se van a tener que, obviamente, revisar cada uno de estos videos, porque quizás en alguno de ellos exista alguna imagen de Madeleine McKay que tenga una relación directa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un video muy cercano de ella, donde esta persona que es completamente ajeno a la familia de Madeleine no haya tenido ninguna posibilidad de hacer. Para Margarita. Y de ahí en adelante, obviamente, que se va a empezar a cortar, a hilar un poquito más fino la investigación. Esperemos que se encuentren estos medios de prueba, porque no es tan fácil encontrar un medio de prueba a esta altura de la vida. Obviamente que algún tema biológico no vas a encontrar. Ya si se ha quedado, como decía Margarita, estos chicos, estas personas que tienen un perfil también muy tirado a lo psicopático, se habrá quedado con alguna prenda de Madeleine que haya sido reconocida por los papás. Vamos a ver y vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este juicio. Ahora, tengo una pregunta para Margarita y también para Carlos, pero en este sentido me llama la atención porque cada vez que analizamos o leyendo en la prensa sobre esta red pedófila o sobre los pedófilos, muchos de ellos, creo, gran porcentaje, manejan mucha tecnología, son informáticos. ¿Tendrá que ver algo con la personalidad de estas personas que se camuflan o se esconden dentro de la red, dentro de la tecnología, Margarita? Claro que sí, Claudio, pero aquí vamos a agregarle un componente porque vamos a actualizar la información. O sea, nosotros tenemos que informarle a la gente que nos está escuchando que los pedófilos están organizados. Los pedófilos tienen un grupo que se llama NAMBLA, que está en América, y en Europa se llama MAP. Averigüen qué significan esas siglas y van a poder encontrar información acerca de ellos. Estos sujetos están tratando de que esa conducta perversa hacia los niños sea de alguna forma normalizada. O sea, ya antes actuaban bajo la oscuridad de lo que tú estás mencionando en las redes, pero ahora ellos están tratando de normalizar esta situación. Fíjate que una de las cosas del proceso deconstruccionista es primero que van a tratar de despatologizar esa conducta, es decir, están haciendo todo el lobby para que los saquen de los trastornos en la esfera de la sexualidad. Por lo tanto están haciendo lobby. Fíjate que hay que diferenciarlos porque yo creo que es muy importante. No tienen nada que ver, por ejemplo, con la comunidad homosexual y están tratando de también tener el Día del Orgullo Pedófilo. Entonces yo creo que aquí el uso político que han hecho estas personas para poder involucrarse en esto y querer normalizarlo es bastante interesante, fíjate, y alarmante. Es despatologizarlo, después normalizarlo, después despenalizarlo, después legalizarlo y en última fase liberalizarlo. Y a nosotros nos va a servir muchísimo también aprender la ventana de Overton, cómo estas personas están haciendo ese proceso. Son tremendamente peligrosos, Claudio. Es muy importante y la gente tiene que tener absolutamente claridad que no son ninguna víctimas, porque también se victimizan bastante. Es importante que la gente lo entienda y más adelante voy a hablar por qué se están haciendo las víctimas. Mira, eso mismo voy a hacer, Carlos. Yo sé que tú tienes un complemento para lo que habla Margarita. Sí, lo que pasa es que dentro del tiempo que investigué este tema en el cibercrimen de la Policía de Investigaciones, nos dimos cuenta que cuando llega este boom de la tecnología, internet, en esa época todavía nos conectábamos, ¿no es cierto?, con el cable del teléfono, y ya después se empezó a tener un sistema de banda ancha muchísimo más importante. Este medio fue utilizado por estos pedófilos para buscarse entre ellos. Si la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. Y este medio, esta manera de relacionarse, les permitió encontrarse, les permitió reconocerse,
entablar y agruparse, compartirse información que lo que ellos mismos producían. Entonces, Internet para ellos fue una gran ventaja para poder conseguirse este tipo de información a nivel global. Y como comentario anecdótico, en esa época me tocó ir a detener a un señor, un taxista, que mediante él lo hizo en un taller municipal, aprendió a manejar un sistema computacional porque él no tenía una preparación muy importante, educacional muy importante, pero él tomó un taller municipal para poder saber cómo se manejaba un internet, se compró su computador y de ahí en adelante cometía todos sus abusos, incluso abusaba de su hijo y de un amigo de su hijo. Imagínate cómo es la situación. Pero yo quiero hacer una pregunta a Aldo, porque Aldito, yo he escuchado, y Margarita también nos puede complementar, porque este programa, Margarita, hay que sacarle el jugo a Margarita, porque tiene mucha instrucción en esto, pero quiero preguntarte, Aldo, ¿hay alguna diferencia, más allá de la semántica, pero hablando del tema judicial, entre lo que es un pederasta y un pedófilo? ¿Un pedófilo es un delincuente? El pedófilo per se no es un delincuente, porque la ley no dice que la pedofilia en sí sea un delito. Lo que la ley castiga son las conductas sexuales invasivas que afecten a un menor y la producción de material pornográfico en que haya tenido participación o que contenga imágenes de menores. Es decir, la ley no califica, no entra en el ámbito de la psiquiatría o de la psicología para definir si un pedófilo per se es un delincuente o no. Eso sería un derecho penal de autor, que está desechado por la doctrina penal moderna, sino que lo que hace la ley va a lo casuístico. Dice, el que cometiere en un menor el delito de violación, el que produjere material pornográfico utilizando menores o conteniendo imágenes de menores, el que promoviera la prostitución infantil comete tal figura. Es decir, no atiende específicamente a la descripción psicológica o psiquiátrica de la conducta, sino que lo que castiga es el acto mismo, porque si no, si le diéramos nombre, significaría que el país ha retrocedido en la dogmática penal que abandonó hace mucho tiempo el famoso derecho penal de autor. Sin duda, sí, Margarita, que ya es contigo. Claro, exactamente lo que dice Aldo, o sea, en realidad lo que se penaliza es el acto criminal, claramente. Pero estas personas están tratando de usar ese subterfugio de alguna forma para hacerlos pensar que son víctimas. De hecho, fíjate que en el año 2017 ya hubo una joven en una universidad en Alemania que trató de hablar de un tal Jonas y lo presentó como una víctima, un pobrecito que estaba sufriendo por esta atracción. Hay que aclararle a la gente que estas personas no tienen ningún amor hacia un niño porque es una relación cáustica, es decir, va a derruir paulatinamente todo el aparato psíquico de esa persona, de ese niño, y también la parte física. O sea, los destinos del trauma son bastante amplios. Un niño traumado por ese tipo de conductas puede presentar muchos tipos de conductas autolesivas, por ejemplo, adicciones a la droga, confusión de su propia identidad, inclusive conductas de suicidio. Por lo tanto, los destinos del trauma son bastante variados. El niño efectivamente queda dañado. Ahora, ¿por qué es importante que lo abordemos? Porque esto también, como decía Carlos, en un principio se unieron. Fíjate que en Alemania, en Holanda, en el año 2006-2007, se creó un partido de pedófilos. ¿Ya? Estaba apoyado por algunos movimientos feministas, pero después se desenmarcaron y quedó en un movimiento social. Es decir, ellos hace mucho tiempo que vienen y desde que el mundo es mundo ha existido estos sujetos. El punto es que no hay que hacer proselitismo y ahora ellos están realmente tomando un poder bastante importante porque están colocando el tema para que se discuta. Entonces aquí hay que ser muy claro, esto es una desviación sexual, es una perversión y daña a los niños. Fíjate que como es una conducta aprendida, Claudio, y los que nos están escuchando en sus casas, estas personas también van a corromper a adultos, por ejemplo, que no hayan tenido una conducta antes pedófila, pero resulta que como hacen tanto pornografía infantil o invitan a orgías donde podrían aparecer niños, ya sabemos que hay investigaciones
Vean el reportaje de la caída del Cabal y se van a enterar de cosas, cómo están organizados. Insisto, ellos no son locos ni dementes, ellos tienen una perversión. The ICD-10, the International Classification System for Illnesses, pedophilia is coded as the sexual preference for pre-adolescent children. It is listed under the sexual disorders. It occurs unrelated to socio-economical status and unrelated to educational level. So generally speaking, anyone could be born a pedophile. It is crucial to understand the difference between pedophilia and child sexual abuse. Pedophilia is only the sexual preference for pre-adolescent children. Children can easily become victims of child sexual abuse because of their loyalty and because of ease of access. For example, a stepfather might abuse a stepdaughter because he feels anger or jealousy towards her mother. Not every pedophile abuses children, and not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. We can make a difference for Jonas. We, as a society, can be there for him. At the moment, we live in a world that already excludes pedophiles because of their preference alone. Someone who's lonely and excluded from society has little to lose and is at much higher risk to commit a crime, like, for example, child sexual abuse. We can make Jonas feel that he stays a valuable member of our society, although he's a pedophile. We can make Jonas feel that he stays a valuable member of our society, although he's a pedophile. Ahora yo quiero, antes de pasar a presentar a nuestra invitada de hoy para que también nos aborde el tema y también podamos complementarlo, les quiero decir al panel sobre una investigación que se realizó en los años 70, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, que es de un profesor en psicología, Helmut Kendler, que realizó un experimento social en Berlín, y esto es lo que llama la atención. El experimento consistía en que niños sin hogar, que fueron dados en custodia, pero fueron dados en custodia a hombres pedófilos, intencionalmente. Estos hombres eran padres adoptivos, especialmente amorosos, me imagino, pero en ese momento Kendler, el profesor que lo propuso, y ahí quiero que Margarita también lo corrobore, era una persona que tenía una cierta posición de liderazgo. Entonces, al tener una posición de liderazgo, lo que él decía era con cabalidad, era porque si él lo decía se podía realizar. O sea, claro, ahí hay un elemento, Claudio, que tú señalas que tiene que ver con un elemento de poder intelectual. Fíjate que además voy a incorporar, para que mis otros compañeros lo comenten, pero voy a incorporar a Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, que era un zoólogo, hizo experimentos en una universidad. Y ahí él era un reconocido pedófilo, y fíjate que las conocidas tablas de Kinsey, donde hubo abuso sexual a niños de meses, se relatan y aparecen en las tablas 5, 11 meses. Los niños quedaron tremendamente dañados, las personas que trabajaban en esos experimentos también quedaron tremendamente dañados, porque eso es una adicción, no tiene que ver con la sexualidad normal de un ser humano. Entonces aquí yo creo que mis compañeros también podrían comentar más cosas. O sea, tenemos personas, no te lo dice un degenerado, te lo dice un intelectual. Ojo con eso. ¿Ya? Esto es, Margarita, tú tienes mucha razón. Kinsey ha sido prácticamente el gran mentor de los pedófilos modernos. Cada vez que tú vas escuchas un debate, porque ahora ya ni siquiera esto antes no había ninguna discusión, que era una aberración, pero hoy día ya han corrido la frontera, y como dice Margarita muy bien citando Overton, la famosa ventana de Overton, es decir, ya ahora se transforma en un debate casi académico, y donde Kinsey ha adquirido el rol de una especie de verdadero oráculo
donde se está sosteniendo que los niños, por ejemplo, tienen el famoso derecho a la sexualidad o derecho a una libre sexualidad, y son sujetos sexuales que pueden ser accedidos y pueden acceder. Entonces todo esto deriva de Kinsey, que le está dando un marco teórico, digamos, entre paréntesis, científico a la pedofilia, y eso es muy grave. ¿Sabes lo que pasa? A mí me parece extremadamente grave. ¿Y por qué para mí era importante tocar este caso? ¿Por qué? Porque hoy día tenemos en Chile, está pasando algo muy parecido. El tema de la ESI en Chile, y yo creo que Margarita en ese aspecto vamos a tener quizá un programa con ella específico, porque este es un tema que da para muy largo. Pero no es menor que este profesor de psicología alemán, el señor Kendler, fue considerado como uno de los mentores de pedófilos. Mentor de pedófilos. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave, de algo serio. Él escribió libros, ojo con estos detalles, porque esto solo es que quiero que la gente y que nos sigue y que está tomando conciencia de esto, lo compare con la ESI. Así voy a ser de directo. Cuando Kendler genera libros de educación sexual para niños, vamos comparando con lo que está pasando con la ESI hoy día, y ha pasado, como lo ha dicho Margarita, en innumerables veces en España, en Canadá, en Argentina. En Argentina, que al ladito, donde emancipar, la idea, ¿cuál es? Emancipar la educación sexual para los niños. Básicamente se basa en la premisa de que los niños también son seres sexuales, que tienen derecho a expresar su sexualidad. ¿Y para qué? Para la larga, para liberar la sexualidad de los niños con las restricciones, para ir en contra de qué? De las restricciones morales. Y estas restricciones morales, ¿por qué es interesante lo que ocurre en ese tipo de tiempo si lo comparamos con los tiempos actuales en Chile? Alemania empiezan a ocurrir estas cosas post-Hitler. Y en ese tiempo, una sociedad mucho más reprimida, una sociedad con unos cánones muy marcados, se ve libre y libertaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza con esta utopía de la sociedad libre. Y ahí es donde empiezan a correr, ¿no es cierto?, poco a poco estas barreras que son morales. ¿Para qué? Para ir legalizando poco a poco este contacto, y a la larga, como lo decía Margarita, en miles de intervenciones que tiene Margarita hablando de esto, van legalizando la pedofilia. A la larga, ¿qué es lo que buscan? Es que un niño tenga la capacidad de poder decidir qué va a hacer sexualmente, para que el adulto pueda tener acceso sin ser penado. Ese es el problema. Pero ustedes saben quiénes eran estos padres adoptivos en este experimento social del que estamos hablando. Eran académicos de alto perfil. O sea, me imagino que estaban dentro de las redes de este mismo profesor que dictó esta investigación. Académicos de alto perfil eran los padres adoptivos que estaban a cargo, padres adoptivos pedófilos, que estaban a cargo de estos niños vulnerables. Y, por mucho tiempo se supo, pero este tipo no cumplió condena, Aldo. ¿Cómo pasó que, comprobando todo, este tipo, ya murió, pero no se hizo cargo responsablemente legal de todo el daño que hizo y que provocó? Precisamente porque él siempre, cuando se defendió y tuvo una defensa bastante potente desde el punto de vista intelectual, él sostuvo que sus trabajos eran científicos. Él sostuvo que lo que estaba haciendo era una investigación sobre la sexualidad humana, y en ese contexto él no estaba incentivando ninguna conducta pervertida, sino que simplemente estaba siendo un pionero en la investigación de la sexualidad humana, que tenía muchas vertientes, dentro de las cuales estaba la pedofilia como una forma de conducta, y de ahí se toma, ¿no es cierto?, esta doctrina o esta forma de entender a la pedofilia como una opción sexual más, como la heterosexualidad, como la homosexualidad, como el lesbianismo, como el transexualismo, es decir, como una forma más de la expresión de la sexualidad humana. Y él se defiende señalando que lo que ha hecho es un trabajo científico y no se le puede acusar de ningún caso en particular, sino que lo que está haciendo en el contexto de una experimentación. Y esa experimentación para probar una tesis, que según él, la pedofilia no es una desviación mental, sino que es una forma más dentro del abanico gigantesco en que se expresa y manifiesta la sexualidad humana. Bueno, y ahí yo quiero precisar algo. Lo que pasa es que como esto tiene que ver con las teorías de género, a la gente en espacio y tiempo le hicieron pensar que el ser humano era solo una construcción social y por lo tanto le sacaron la esencia y la biología.
Entonces, si tú estás creyendo o le hacen creer a la gente, porque para modificar una sociedad tienes que modificar la creencia, le hacen creer que eres una construcción social, puedes construir cualquier cosa. Y eso es una falacia, es anticientífico todo lo que hicieron, porque los niños no están preparados para ese tipo de conducta y hay que ser enfáticos para que las personas no se confundan, no están preparados, eso es anticientífico y es un proceso de adoctrinamiento. Eso quería, por favor, para que la gente Margarita, lo sepa. hagamos un siguiente ejemplo para que la gente entienda en su casa perfectamente. Si yo soy lo que yo creo que soy y no lo que efectivamente soy, yo soy ¿no es cierto? Yo soy un varón, nací varón y tengo las características propias de un varón. Pero ocurre que a partir de ahora, ¿no es cierto?, con mis 59 años de edad, resuelvo ser una dama. Porque a partir de ahora yo me siento mujer. Da lo mismo que tenga testículos, próstata, aparato sexual masculino, da lo mismo. A partir de ahora yo me voy a sentir una dama. Y le voy a exigir a la sociedad que me trate como una dama, como una mujer. Porque yo me siento mujer. Soy de sexo masculino, pero ahora voy a aclarar que mi género es femenino. Y me voy a inscribir en el registro civil como mujer. Y voy a exigirle a la sociedad que me reconozca como mujer. Si yo me reconozco como mujer, estoy usando un ejemplo que ya se ha usado en otro debate, ¿por qué razón, qué me podría impedir a mí sentirme de 8 años o de 9 años? Nada. Si yo me reconozco mujer y pido que me reconozca como tal, ahora me voy a sentir de 8 años. Y como tengo 8 años, voy a querer tener un noviecito también de 8 o 9 años, pues. ¿Cuál es el problema? Si yo soy lo que siento que soy y no lo que soy. Bueno, Y eso ocurrió. Y eso ocurrió, pues. Ocurrió en Canadá. Una persona de 50 y tantos años se creía de 6 años y fue al jardín. Ahí están la gente lo puede investigar, eso existe, es un caso real, porque como tú dices, Aldo, tú te puedes creer lo que quieras con esta teoría estructuralista donde se construye una persona de forma social y le sacaron la biología, la esencia, la existencia. Entonces puedes construir de todo, pero esto ya ocurrió en espacio y tiempo, por lo tanto ellos van paso a paso estableciendo este tipo de cosas. O sea, una mujer se casó con un tren, entonces puedes hacer lo que quieras. O sea, aquí hay un elemento de construccionista importante que se está implementando como ideología predominante en los seres humanos y no hay ningún contradiscurso. Sin duda que yo creo que el panel debe estar de acuerdo, vamos a tener que seguir armando capítulos de este mismo tema porque es un tema complejo, un tema de importancia, es un tema social y sobre todo es difícil, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero cuando somos padres, hablar de este tema, mantener la distancia. Yo creo que debemos preparar, y es nuestra obligación, preparar más temas respecto a lo mismo. Como lo habíamos prometido en un principio, ahora voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Claudia Guerrero, directora de la Fundación No Más Abuso Sexual y además reconocida en 2019 como Mujer Impacta. Claudia Guerrero, Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y compartir tus experiencias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Claudia, primero que todo, ¿qué es esto de Mujer Impacta en el 2019? Si nos puedes contar brevemente para empezar el tema. Bueno, es un reconocimiento que se hace a cerca de, 2000, postulan a 2.000 mujeres a lo largo de todo Chile. La verdad que yo todavía no sé qué me postuló. Y las reconocen por el trabajo social que entregan de manera, digamos, sin tener recursos económicos o recibir un sueldo, por decirlo simplemente. Y salí beneficiada por la historia que tiene No Más Abuso Sexual Infantil, la fundación que tengo desde el año 2012 y en la que ya hemos impactado a 6.000 familias. Claudia, preguntarte, para empezar con esto y contextualizarte junto a las personas que nos están viendo en este momento, ¿por qué dirigir esta fundación? ¿Por qué crearla? ¿Por qué tú a la batalla contra este tema que estamos tocando, la pedofilia, los abusos? Bueno, la verdad que todo esto partió por una experiencia personal, la vulneración sexual que sufrieron 2 de mis hijas, una que tenía menos de 3 años y la otra de 4, en un jardín infantil perteneciente de ASOS. Y bueno, creo que todos hemos pasado por mirar en la televisión, sentados en el living, las situaciones que viven los niños cuando sufren abuso y las noticias respecto al tema. Y nos podemos dar cuenta de que es todo bonito, es todo lindo, es todo ayuda, y cuando tú lo vives, cuando yo me vi enfrentada a la realidad y tuve un terremoto grado 10.000,
pude darme cuenta de que la realidad era totalmente distinta. Y ahí fue donde 2 días después que pasó todo, nos quedamos solos con la familia y no sabíamos para dónde ir ni qué hacer. Y dije, no, esto no puede seguir así, hay que hacer cambios. También invito a mis compañeros a que si tienen cosas también que hablar contigo, porque seguramente lo tienen. Una pregunta más antes de pasar al resto es, ¿con qué casos te encuentras tú diariamente? ¿Cómo es tu día a día defendiendo familias o apoyando familias que han estado bajo este flagelo? Bueno, las familias que llegan a la agrupación básicamente han vivido lo mismo que yo, en jardines infantiles. El 85% sí de las causas que llegan son por agresiones dentro de la familia, ya sea el padre, el abuelo, el tío. Y eso, la verdad que el grosso son ataques dentro de la familia. Algo respecto a lo que estamos escuchando, ¿cómo está la legislación en Chile para apoyar a las familias? ¿Qué pasa con las familias que viven esto, con las víctimas, en este caso todos niños? ¿Estamos al debe en relación a otros países? También Margarita te lo puede corroborar. Muy al debe, porque en este momento, como decíamos, que lo que sanciona es el acto. Entonces, cuando se acredita el delito de pedofilia, que tampoco es fácil de acreditar, porque lamentablemente se han dado algunas imputaciones de pedofilia en forma muy genérica, y en alguna oportunidad, lamentablemente, hay que decirlo que son falsas. Y entonces eso le hace daño a las verdaderas víctimas de la pedofilia, porque tiende a sembrar un manto de dudas sobre cuál imputación es verdadera y cuál es falsa. Se tiende muchas veces a imputar por pedofilia, a veces en forma irresponsable, y reitero, eso le hace un tremendo daño a las verdaderas víctimas. Pero ¿qué pasa? Que aquí el derecho penal sanciona específicamente al autor y extiende el área de responsabilidad en aquel y se queda en aquel. Entonces la familia de la víctima, que es una segunda víctima del ataque, porque obviamente la primera víctima es el menor, pero la familia de la víctima, todo el entorno que se ve destruida, no tiene, jurídicamente hablando, una ley que específicamente se haga cargo de su sufrimiento y repare el daño, sino que solamente nos abocamos el vínculo directo que se establece entre autor y víctima, pero todo el entorno familiar está totalmente desprovisto de protección jurídica. Eso es así. Margarita trabajó mucho tiempo muy ligado a todo este tipo de entrevistas y obviamente atendiendo a personas que eran abusadas sexualmente. Margarita, Claudia nos hace ver dos visiones muy importantes entre las personas que abusan de los menores. Una visión interna y otra externa, ¿sabes? Personas que están al interior de la familia y hay otros que están por fuera de la familia. Mientras tú trabajaste estas áreas, estas materias en la institución, en la Policía de Investigaciones, ¿qué se daba más? Bueno, el porcentaje de los abusos sexuales en Chile se sigue manteniendo en un 45% a un 50% que es intrafamiliar. Y también el otro porcentaje corresponden a agresores que conocen a la víctima y que están en un círculo cercano, tal como lo describió Claudia. O sea, pueden estar en un jardín infantil, pueden ser personas que están rodeando el círculo de los niños. Ahora, el punto es que también este porcentaje es importante porque es intrafamiliar, es decir, puede ser un pariente cercano, y lo más lamentable es cuando nos encontramos que hay figuras significativas que están cometiendo estos hechos. Ahora los niños, lamentablemente, como esto ha seguido avanzando, están mucho más expuestos a este tipo de abusos y de vulneraciones graves que se le hacen a los niños. De hecho, el delito sexual en algún momento se propuso que era un ataque en contra de la infancia, porque el más vulnerable de todos justamente son los niños. Respecto a eso, Claudia, yo quería que nos contaras qué ha sido lo más difícil en tu dirección de esta fundación, una vez que ya te abocaste derechamente a esto. ¿Qué ha sido lo más complejo para ti encontrarte con las legislaciones, con el gobierno de turno, con las mismas familias que te piden apoyo? Porque también te debes pedir apoyo de manera desesperada, porque más allá de buscar en una situación como esa, tú no ves alternativa positiva. Tú estás bloqueado, me imagino. ¿Qué es lo más difícil para ti ha sido en este tiempo? Bueno, de partida, conocer el proceso en general o judicial que nosotros tuvimos que vivir como familia, bueno, yo creo que lejos eso fue lo más difícil.
porque como te decía anteriormente, uno piensa que todo es como amigable con la familia, más aún con los niños, el proceso en sí. Entonces, cuando tú llegas a un proceso en el que, por ejemplo, a mis hijas les tocaron 7 veces, casi 8 veces, interrogarlas en lo mismo en 2 años que dura un proceso judicial, 2 años, 7 meses, para que finalmente la condena que le dan a esta persona es como nada. Entonces tú decís, ¿valió la pena realmente denunciar? ¿Valió la pena denunciar? ¿Valió la pena exponer a mis hijas a todo este trayecto de entrevistas, de cuestionamientos, en el que en un momento una de ellas dice, pero mamá, ¿para qué me sigues llevando si yo digo lo mismo y parece que no me creen? ¿Y hasta cuándo tengo que decir lo mismo? Y entre medio una con un intento de suicidio y muchas otras cosas. Entonces tú decís, qué terrible, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque la verdad es que a nadie le enseñan lo que primero, cómo asumir que tus hijos te digan que está pasando esto, cómo reaccionar. Y segundo, si tú ves en la televisión que todo es maravilloso, que todos te ayudan, pero cuando llegas a la realidad chocas con estas situaciones que para mí el daño que se les hizo es casi igual al abuso que sufrieron. Entonces es como que tú decís, no, o sea, no puede ser. Ahora mismo, por ejemplo, este año, que yo ya tengo las estadísticas de la Fiscalía, 24.551 niños en el año 2019 fueron abusados sexualmente, o por lo menos las denuncias fueron hechas en la Fiscalía. Santiago lleva la tasa más alta, luego Valparaíso y Concepción. Casi 70 niños son abusados diariamente en nuestro país. Y nosotros como agrupación estamos solamente tomando casi 39 al mes. Y el resto de los niños o el resto de las familias quedan, digamos, casi en desprotección, porque el sistema, yo creo que acá los profesionales, Margarita, Aldo, saben que las instituciones están al debe en todo sentido con los niños y con las familias. Tengo una pregunta, perdón, tú me acabas de señalar que más de 24.000 niños son las estadísticas de la Fiscalía, en honor a la verdad y para ser bastante riguroso. ¿Esas son las condenas o son las denuncias aún no acreditadas a través de una condena? Esa es la duda que tengo. Sí, las estadísticas que nosotros tenemos son solamente las denuncias que se realizaron en el año 2019 por la Fiscalía Nacional, que fueron 24.551. Y con eso, claro, nosotros con eso, por ejemplo, hacemos también el recorte de lo que fueron las condenas del 2019, que fueron 2016. Ya. O sea, tenemos prácticamente, por cada 24.000 más o menos denuncias de 2.000 condenas. O sea, se desechan aproximadamente 22.000 denuncias. Exactamente. Hay archivos provisionales, que el archivo provisional es el que tiene como la mayor tasa, que lo tengo anotado para que no se me olvidara, que son 13.122. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se desecha tanto? ¿Se denuncia alegremente? ¿Se denuncia falsamente? ¿Hay falta de pruebas? ¿Cuál es la razón por la cual, si hay tanta cantidad de denuncias, no podemos pensar que todas las denuncias son falsas? Muchas lamentablemente sí lo son, muchas, pero otras no. ¿Cuál es la razón por la cual se desechan tantas denuncias? Yo, como hace poco tiempo me llegaron las estadísticas y tuve la entrevista con la persona de la Fiscalía Nacional, me dijeron que esas causas habían sido archivadas por falta de pruebas. Las faltas de pruebas son la falta de relato de los niños. Okay, lo que pasa es que, bueno, ustedes también, Margarita quizá puede hablar más de eso, es en el momento en el que los niños son entrevistados, bueno, y que ahora está cambiando, gracias a Dios, por el tema de las entrevistas video grabadas, pero estamos recién en la primera etapa y que nos falta mucho para seguir. A los niños les preguntan cosas demasiado específicas y te lo puedo decir, o sea, a mi hija que tenía menos de 3 años le preguntaron cosas que ella era imposible que respondiera, de qué color era la pieza, qué hora eran, te fijaste si tenía un tatuaje, no sé, una marca. Entonces los niños a esa edad, la verdad es que no es mucho lo que te van a decir. O sea, mi hija tenía yo le enseñé siempre a nombrar sus partes, pene, vagina, ¿no? Pero aún así, la persona que cometió el delito le puso un nombre a su pene y le decía gusanito, y al principio ella decía gusanito, y ahí tuvieron un conflicto. Entonces, todo eso para ellos no es suficiente y necesitan que ellos casi respondan como un adulto, y ahí es donde se van desechando y archivando
estas causas porque los niños no entregan para ellos suficiente información para poder formalizar y después llegar a un juicio. Bueno, yo entiendo para la gente que nos está escuchando, que la verdad que uno dice, oye, pero ¿cómo la policía va a hacer o va a tomar una declaración tan importante de esa manera? Bueno, hoy día tengo entendido, y tú, Claudia, me puedes decir si tú manejas la información de la Policía de Investigaciones. Hoy día hay un organismo que obviamente que está mucho mejor organizado. Están también funcionando estas videoconferencias para obviamente no realizar tantas preguntas y tantas veces a las menores. Hay un profesional detrás de esta investigación, se produce este rapport con ellos. Hay personas que hoy día están altamente capacitadas de poder tomar este tipo de declaraciones a los menores. Son psicólogos, hay un psicólogo que al igual que en las películas está detrás de un panel que no puede ver el menor, hay otro que está delante de él y están comunicados, ¿no es cierto?, permanentemente para poder ir coordinándose con ellos. Yo creo que Margarita, que trabajó en esa área, nos puede explicar mejor. Pero yo quiero preguntarte, Claudia, ¿cómo te diste cuenta lo que le había pasado a tus hijas? Yo creo que la gente quiere saber a qué poner atención a la conducta de tus hijas para poder saber que algo está pasando. ¿Cómo te diste cuenta? La verdad es que ellas venían, específicamente la más pequeña, con problemas para asistir al jardín. Lloraba mucho al ir a dejarla y lloraba al ir a buscarla. Al preguntar qué pasaba, las tías me dijeron solamente que era un problema de adaptación, que la niña no lograba adaptarse. La otra niña, mi otra hija, iba en otra sala porque tenía 4 y ella no presentó ninguna situación extraña, solamente la pequeña. Yo, después de casi, creo que 9 meses, con mi esposo decidimos sacarla porque era demasiado, o sea, tenía problemas de dolores de estómago, en fin. La saco del jardín y pasó una semana cuando en la televisión me di cuenta de que habían ocurrido los abusos. Yo hablé con las niñas de una manera súper didáctica y les pregunté si algo extraño había pasado cuando estaban en el jardín y la verdad que ninguna me dijo nada. Y la semana siguiente, bueno, a todo esto como no me dijeron nada, yo soy profesional de la salud y hago controles sanos, entonces siempre a mis hijas les hablé todo como correspondía, no se me pasó nada y siempre le he dado 10.000 vueltas a eso y creo que fue así. Una semana después íbamos a salir con las niñas, mi hija todavía usaba pañales y al parecer con el apuro la pasé a llevar y ella me dijo textual, mamá, no me hagas eso porque me vas a sacar sangre igual como lo hacía el tío. Y cuando me dijo eso yo quedé pero pálida y claro, o sea, y ahí era lo que les contaba adelante, o sea, ¿a quién la preparan para escuchar algo así? Entonces simplemente le dije, pero no te preocupes que yo lo voy a hacer con cuidado. Y ahí me dice, sí, porque ya fue mucho, me dolía mucho, me sacó sangre. Y me entregó un relato bastante largo. Y bueno, salimos ese día y después obviamente hice la denuncia. Bueno, y ahí también puedo terminar de agregar que en esos años, en el 2012, cuando fui a hacer la denuncia me encontré con la primera traba grande, que fue que me dijeron, señora, ¿usted está segura que quiere denunciar? Estos hechos son muy difíciles de probar. Ahora han cambiado bastante las cosas, como decía Carlos, están más preparadas las policías, pero hasta ahora nos seguimos encontrando con las mismas situaciones. He recibido este último mes, sobre todo, hartos reportes de mamás que les han dicho justamente que si están seguras de declarar, de denunciar, que es muy difícil de probar, que piensen bien, que le den una vuelta. Lo bueno de todo esto es que como agrupación tenemos hartos lazos con personas que están ligadas directo. La agrupación ha estado apoyada tanto por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Por ejemplo, la misma Patricia Muñoz nos ha ayudado desde el 2014 en la Fiscalía. Ahora hay otra persona que nos está ayudando mucho también en el tema de lo Auravit. Y gracias a eso hemos podido ayudar más a las mamás, porque ¿qué pasa si tú vas a la policía y te dicen, señora, ¿estás segura que quiere denunciar? Tú obviamente quedas pensando y dices, pucha, a lo mejor tiene razón, a lo mejor estoy pasándome rollo, a lo mejor mi hijo me inventó algo, porque también tenemos que tener súper claro que enseñanza de este tema en ninguna parte dan. Es súper difícil que a ti te digan, ¿sabe qué? Créanle a su niñita de 3 años que le acaba de decir que el tío le sacó sangre del potito. O sea, lo que pasa es que muchas veces estas personas son atendidas en primera instancia
por funcionarios de la policía que no son preparados en este tipo de temas. Llegan a una comisaría, ya sea de carabineros o de la misma policía de investigaciones, y el primer detective que te encuentra, quizás él no está preparado para recibir una denuncia de este tipo y va a ser lo primero que te va a preguntar. Entonces, después, cuando él tiene la obligación, hoy día hay un protocolo para eso, tiene la obligación de tener que llamar y poner en contacto a esta víctima con las personas especializadas para que sean ellos quienes fuercen y quienes hagan esta entrevista. O sea, eso está catalogado de esa manera. Por eso quizás, y sería interesante como fundación saber dónde hizo esa primera acercamiento a las personas que son víctimas de este delito, para saber dónde y sugerirle a ese organismo la capacitación de la totalidad de sus efectivos para poder recibir una denuncia de este tipo. Claudia, yo antes de darle el paso a Margarita, quisiera hacerte una pregunta en relación a la situación que estamos escuchando y que tú nos cuentes, y que te agradezco además porque genera empatía con la gente que nos está viendo. Quiero saber, porque tengo la duda, ¿qué pasó con la persona que abusó de tus niñas? ¿Está libre? ¿Cómo fue el proceso que tú tuviste que denunciar? ¿Te pidieron en ese momento algún tipo de evidencias? ¿Cómo fue eso? Porque si ya hemos escuchado que las instituciones quizás no están preparadas para... ¿Cómo fue ese periplo que tú tuviste que llevar a cabo? ¿Y cómo fue después, una vez que señalaste con nombre y apellido al supuesto agresor, o agresor en este momento si ya estuvo condenado? Bueno, a él lo condenaron por violación, y la verdad que fue, como fue dentro del jardín, empezamos 26 mamás con 26 niños, y llegamos 11 y se condenó por 3. ¿Y qué cargo tenía él en el jardín? ¿Qué rol cumplía? Él era la persona que hacía el aseo, pero él vivía dentro del jardín. Mira, acá esta cuestión fue como súper, no sé, tenía como muchas cosas que nosotros como papás no sabíamos. Ponte tú que vivía dentro del jardín, que las salas eran de color azul, ponte tú, y él, la puerta de su casa estaba pegada a las salas de los niños y se mimetizaba con la muralla, que era de color azul. Entonces él tenía una entrada por las salas y tenía una entrada por fuera. Entonces él tenía como acceso a poder sacar a los niños y luego dejarlos en la sala. Y bueno, y también me tomo un poco de lo que ustedes estaban hablando antes acerca de lo que es la tecnología, ponte tú, y él tuvo tiempo de hacer de todo. Los niños se le perdían a las tías. A mí misma me pasó en un momento que yo fui a buscar a mi hija antes a las 12 y estaban durmiendo siesta y mi hija no estaba en la sala. Y empezamos a buscarla por todas las salas y la niña apareció en la sala de los niños mayores. No sabían por qué mi hija estaba allá. Y resulta que, claro, después de todo esto, y mira, aquí también es una cuestión que yo quedé con un sabor amargo, a pesar de que logramos condenar a esta persona, que ellas siempre hablaron de que se les sacaron fotos y que las filmaban. Este gallo, que era un tipo que hacía el aseo, que no tenía estudios, tenía computadores, tenía cámaras, tenía muchas cosas, pero se dio a la fuga cuando se dio el aviso, y la policía, lamentablemente, yo no sé acá si tiene que ver, bueno, acá también ustedes son especialistas, es que Fiscalía quizás no dio la orden en el momento se desaparecieron los computadores, se desaparecieron las cámaras, fueron a hacer el set fotográfico que se llama 2 meses después, cuando el jardín ya se había cerrado. Entonces, yo creo que quizás la condena pudo haber sido mayor si se hubiesen hecho las pericias o la investigación como correspondía. Porque bueno, a todo esto él ya está libre. Nosotros condenamos en el 2014 y él ya está, digamos, por ahí, no sé dónde, pero ya está libre, por los beneficios también, ¿no? Claramente. Bueno, Claudia, yo te quiero saludar afectuosamente porque además nosotros nos conocimos en el Congreso cuando se estaba legislando acerca de la entrevista videograbada y tú diste tu testimonio también esa vez y salió la ley 21.057 que regula las entrevistas videograbadas. Y la verdad es que en ese trabajo, en realidad me quería preguntarte a ti, Claudia, desde tu experiencia, ¿qué piensas tú que se requiere para poder esclarecer este tipo de delitos? ¿Qué es lo que tú estás...? Porque ahora ya tenemos esta entrevista videograbada que tenemos que explicarle a la gente que es una técnica
que permite levantar entrevistas, que obviamente se tiene que ir perfeccionando, que recién en octubre del año pasado se inició, se dio paso, está en regiones, todavía no sabemos si se va a implementar formalmente acá en Santiago, aun cuando ya se esté ocupando. Pero quería preguntarte a ti de lo que tú has visto, Claudia, porque tú eres una persona que lamentablemente tuviste que pasar por esa situación. Entonces, cuéntale a la gente o que nos cuentes qué cosas hacen falta en nuestro país para que se puedan esclarecer estos delitos, según tu experiencia. Igual es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque de hecho yo cuando llegué a Amparo y Justicia y me presentaron esto de la entrevista video grabada, empezamos a trabajar ese mismo 2013, desde que se ingresó al Congreso por Chadwick en esos años, hasta que se promulgó, que bueno, usted también sabe porque se defendió harto, fueron más de 4 años de lucha para que saliera. Y yo creo que sí, lo más importante es que las personas que toman las declaraciones de los niños sean las adecuadas, estén capacitadas y se haga, digamos, con un lenguaje en el que se pueda entender a los niños, no que los niños, no es que los adultos se tienen que adecuar a la forma del lenguaje de los niños, no al revés. Eso es lo que yo creo que hace falta como principal. O sea, para mí lo principal es eso, que los adultos se adecúen al lenguaje de los niños. Y lo otro es la premura en tomar, digamos, todo este tipo de otras pericias, por ejemplo, el mismo set fotográfico del lugar, de lo que los niños puedan estar indicando, tomarlo en cuenta, no dejarlo pasar y que todo sea, digamos, más rápido. Y como tú dices, ya las entrevistas empezaron, se supone que el proceso completo debería ser más amigable con los niños y debería ser también más rápido y por lo menos para mí el tema está avanzando. Ahora lo que yo siento sí que estamos al debe es en el tema de los peritajes. Los peritajes tienen que ser de una forma más rápida, y así como se estipuló en las entrevistas video grabadas que las entrevistas no pueden pasar de un tiempo, ¿no? No recuerdo en estos momentos, estoy haciendo un diplomado acerca de este tema, estoy súper interiorizada de los tiempos y no puede pasar, por ejemplo, como pasa actualmente, que un niño dé una declaración casi 3 meses después. Exacto, Claudia. O sea, yo creo que tú has descrito muy bien y fíjate que lo mismo que tú dijiste, hay que sumar que los peritajes, por ejemplo, planimétricos, fotográficos, que son peritajes criminalísticos, también deben ser especializados porque se debe establecer, fíjate que antes pesaba toda la prueba sobre el niño y no sobre los peritajes, y ahora con la entrevista video grabada, que es perfectible, porque hay hartas cosas que son perfectibles, y ¿por qué lo digo yo? Porque nosotros empezamos con este tema en la Policía de Investigación en el año 2009. Nosotros empezamos a trabajar la entrevista investigativa policial forense, y fíjate que le voy a contar a las personas que nos están escuchando, nosotros trabajamos en ese tiempo en la Brisexme, yo estaba después en la Plana Mayor, nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, nosotros juntamos, y nos ganamos un FONDEF, y gracias a ese FONDEF se pudo capacitar por primera vez a policías y nos pidieron que capacitáramos gente de la Fiscalía, y ahí es cuando trabajamos también con Patricia Muñoz muy de la mano para poder llevar a cabo este proyecto, porque era muy importante, tal como lo has descrito tú, Claudia, o sea, es relevante la persona que levante la entrevista, y fíjate que hay que estar atentos porque no puede pasar mucho tiempo, o sea, dentro de las primeras diligencias de un fiscal debe estar el hecho de tomar la entrevista de forma inmediata, es decir, 8 horas después, 24 horas después, algunas veces 72 horas después, pero que no pase de ese tiempo, porque lamentablemente la doble victimización que sufren los niños, como tú dijiste, que te diste cuenta que en realidad a lo mejor es más grave todavía ese proceso, hay que evitarlo. Así que, Claudia, yo te agradezco que tú hayas compartido tu experiencia, que es realmente de primera fuente y es tan importante. Y fíjate que antes de darle el paso a mis queridos compañeros y colegas del programa, fíjate que yo quería comentarte y preguntarte a ti qué piensas tú, porque en el año pasado, el año 2018 en Córdoba, en un jardín infantil de niñitos de 4 años, un profesor de música se le ocurrió, estaba tocando guitarra y se le ocurrió bajarse sus pantalones y mostrarle sus genitales. No sé qué piensas tú, Claudia, frente a esos hechos. O sea,
¿qué quieres que te diga? Yo la verdad es que horrorizada, no se puede decir otra palabra, no. Las cosas como ustedes plantearon en el primer bloque están mal, van de mal en peor. Esa es mi opinión personal y la opinión que puedo darles desde el punto de vista de estar todos los días trabajando con familias que están sufriendo esto, con situaciones como esa, que también a mí me ha pasado con algunas mamás de que hasta que, no sé, de repente me dicen en el jardín, les enseñaron a tocarse los pechos para que los conocieran y casi que los niñitos vayan a tocársela a la tía. Entonces, la verdad es que es un tema súper complicado, la vuelta que le quieren dar al tema justamente que ustedes hablaron de la ESI, y para allá vamos. O sea, yo creo que todo lo que ustedes dijeron a mí me hace mucho sentido por las historias que veo todos los días, por lo que a mí me tocó vivir también con mis hijas, y como reforzando también un poco lo que ustedes hablaban de las redes sociales, y que también va como de la mano de cómo se están armando los pedófilos, los pederastas, ¿no? Digamos, los abusadores de niños con el tema de la tecnología, y lo grave también que es la poca educación que están dando de esto, ya sea los programas de la televisión, los mismos programas gubernamentales, que están dirigiendo de mala forma, a mi parecer, la educación, que es primero para los padres, educar a los padres, y quizá en conjunto con los niños. Y el mismo tema de las redes sociales, por ejemplo, que era, a mí me tocó personalmente vivir la parte más cruda, que fue de que justamente esto que yo les contaba, de que se perdieron todos estos computadores, y justamente también lo que tú hablabas, Margarita, del Día del Orgullo Pedófilo, que nosotros todos los años lo advertimos, ¿no? Porque ellos en la red profunda compartían sus fotos y las vendían, que ahora ya están cada día más desaforados y lo hacen, digamos, a vista de todo el mundo. En el año 2015 me tocó conocer a una activista mexicana que me dice: Claudia, se desbarató una red de pornografía infantil tremenda acá, me mandó unos pantallazos. La verdad que a mí no me interesaba mucho verlo porque es muy crudo, y en la pasada me pareció reconocer una foto, y le digo: vuélvete, y cuando vuelve veo la foto de mi hija ahí. Entonces fue choqueante, pero terrible, y de ahí también yo empecé como con la campaña, pero a full, de los padres, de enseñarle la importancia de controlar también las redes sociales de los niños, las fotografías que suben. Esta foto yo sé que no llegó de buena manera a esta persona, ¿no? Pero hay otras que sí las robaban de los Facebook, de los Instagram, y la importancia de lo que es tener mucho ojo con eso, ¿no? Y la importancia también de que nos eduquen, de que todas esas fuerzas que están implementando tanto en meter la educación sexual, está bien, pero háganlo de la forma correcta, y también eduquen a los padres, eduquen a los niños, involucren a los padres en lo que quieren hacer, pregúntenos, porque también a mí me tocó ir, y bueno, bien cortito, cuando empezó a discutirse la ESI, que no fue ahora nomás como creen muchas personas, esto viene de hace rato, y cuando yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes han pensado que todo esto que ustedes quieren hacer en esa sala de clase, puede haber algún niño que sufrió abuso? Y bueno, Margarita, yo creo que le ha pasado más de una vez, en el que todos se quedan mirando y dicen: chuta, no, realmente, no lo pensamos. Claro, lo que pasa, Claudia, es que el problema que tenemos es que la ESI no es un proyecto de educación sexual, porque el punto es que tú lo sabes y yo lo sé, el enfoque para los niños pequeños de jardín infantil debe ser un enfoque proteccional y de prevención, porque los niños no necesitan estimular la esfera sexual. Entonces, además, estos lineamientos, lamentablemente, Claudia, vienen de la ONU, estos proyectos se han insertado de la misma forma en todos los otros países, o sea, Argentina, Canadá, España, tú vas a revisar las estadísticas y son horrorosas. Entonces, el punto es que nosotros que sabemos lo que sufren los niños, porque yo he trabajado, no sé, 15 años en este tema. Ya lo llevo, y este tema específicamente de lo que está ocurriendo lo llevo estudiando hace 8 años. Entonces es lamentable porque los niños necesitan un enfoque proteccional y como tú lo dices, bien lo dices, los padres necesitan ser educados para detectar, pero no hipersexualizar a los niños, que eso es un elemento de discusión bastante importante que yo creo que se tiene que generar la discusión, y personas como tú que ya saben todo lo que sufren los niños, que has visto a los padres sufrir todo lo que se sufre con esta situación, no podemos darle una puerta abierta a ese tipo de situaciones. Solamente quiero decir que lamentablemente e infelizmente este poderoso ánimo de liberación social
que está embarcado en todo esto, busca que lo que era impensable en algún momento se convierta poco a poco en imaginable. ¿Y para qué? Para que de repente se convierta en aceptable. Eso Normalizar, es lo que plantea la ESI. Y si usted lee los textos de la ESI, al comienzo son súper fuertes. Se basan en una parte administrativa súper potente, que uno lo lee al comienzo y uno dice, esto tiene razón. Pero cuando tú empiezas a leer un poquito más profundo, te das cuenta que no está tan bien encaminado como lo dice Margarita. Claudia, respecto a lo mismo, y para complementar, y la gente que nos está viendo en este momento y que se está recién integrando a nuestro canal y a nuestro programa, estamos con Claudia Guerrero, estamos con la directora de la Fundación No Más Abuso Sexual, precisamente abordando el tema de la pedofilia. Y Claudia, respecto a lo que habíamos hablado también, tú anteriormente me habías comentado, tú en este preciso momento, tú estás llevando el caso, me contabas, de una persona que aparentemente podría ser un pedófilo o un culpable de algo. O sea, llevamos muchos. El tema es que lo que estábamos comentando anteriormente y que también tú, también creo que ustedes lo deben conocer, es el registro de inhabilidades, ¿no? Vamos a hablar de eso. Y es un tema complejo que, no sé, justamente se supone que es una herramienta bastante potente que deberíamos tener los papás como prevención, ¿no? Al momento de contratar a un profesional que va a trabajar con nuestros niños. Y bueno, desde que esto se dio el vamos para trabajar en el año 2012, ya en el 2013 nosotros empezamos a dar luces de que estaba con problemas el tema del registro y hemos denunciado un sinnúmero de irregularidades. Ahora mismo estamos con un profesor de inglés de la comuna de San Fernando que está condenado y que no está ingresado en el registro de inhabilidades. Lamentablemente, y con todos los nexos que yo pueda tener, recibí la noticia como un balde de agua fría, no, es que estamos atrasados, no es que esto, no es que lo otro, y bueno, históricamente, lamentablemente, entre el Poder Judicial y el registro de inhabilidad, y el registro civil, se pasan la pelota unos a otros y en el trayecto no ingresan a estas personas y se suponía que las personas que estaban ya con la condena ya lista, definitiva, que ya apelaron, que se les negó, etcétera, que ya están condenados, ¿no? Deberían tener un plazo de 3 días para ser ingresados a este registro. Y esta persona lleva casi 2 meses sin ser ingresada. Entonces, eso nos habla de que las entidades todavía no le están tomando el peso a estas situaciones y que no se dan cuenta que la mayoría de estas personas aprovecha de trabajar con niños o se dedica justamente a estar cerca de los niños para poder abusar de ellos. Ahora, para que la gente entre en contexto con nosotros, este registro de inhabilidades del que hacemos alusión está de acceso público en la página del registro civil. Después vamos a poner el link también para todas aquellas personas que tengan alguna duda, tengan alguna sospecha o simplemente curiosidad. Pueden entrar directamente, entrando en su computadora en internet, a la página oficial del registro civil y buscar en un par de pasos este registro que está... O sea, pero, ojo ahí, porque no es para todo público. Abajo sale una señal y bueno, sale que solamente lo pueden ver las personas que van a contratar a alguien para tener una relación directa y regular con el niño. Mira, como aquí nadie supervisa nada, igual yo creo que va a ser difícil que sepan, pero sí me he encontrado yo con 2 o 3 casos en que consultaron personas que no iban a contratar y se ganaron una denuncia y tuvieron que ir a un proceso para poder justificar por qué se habían metido. Entonces, no es, para que quede igual claro que no es como de dominio público, tiene que tener una razón para poder consultarse. Entonces te agradezco la aclaración, disculpa, porque yo como en mi trabajo de investigación como periodista muchas veces ingresé sin ningún problema y veía también y consultaba con el root de la persona que yo quería preguntar y me llegaba a mi correo el certificado de esta persona está inhabilitada para trabajar con niños o simplemente me corroboraba que esta persona no tenía problemas. Entonces, ¿pudo haber sufrido un cambio? No, siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Lo que pasa es que mira, esto es como todo. Aquí, lo mismo que también podría contarles de las libertades vigiladas, que en estos momentos tengo, por ejemplo, 3 casos de condenados que no deberían estar en algún lugar
y que están en el lugar que no pueden estar. ¿Quién vigila? Nadie vigila. A mí misma me pasó. En el colegio, a la afuera del colegio de las niñas, pum, así me encontré con esta persona. Aviso, tiene un brazalete. El brazalete donde decía que estaba en no sé dónde, como a 50.000 millas de donde estábamos, y a quien le pregunté. Me fui a Carabineros, señora, nosotros no tenemos que ver. ¿Dónde voy, caballero? Estoy con las niñas acá, ¿qué hago? No sé qué. No, es que nosotros no somos los responsables. Entonces acá nadie supervisa nada. Si tú tienes la suerte de que nadie se dio cuenta que viste el registro de inhabilidades, no vas a tener ningún problema porque nadie lo supervisa. Pero si tienes la mala pata, por ejemplo, de que Juanito Pérez se dio cuenta de que tú estuviste mirando el registro y te fue a acusar y te dijo, sabe que esta persona se metió y te van a ver que tú fuiste, te va a llegar una sanción. Porque también a mí me pasó y se me advirtió que ya una tercera vez yo ya iba a tener una sanción, digamos, como corresponde, porque legalmente es así. Así es. Lo que pasa es que la ley protege, bueno, uno puede decir, le puede repugnar moralmente la situación, pero la ley dice que el uso de estos datos tiene que ser restringidísimo porque no se puede estigmatizar a nadie. Yo sé que moralmente es muy reprochable, pero es la ley. La ley dice, yo no puedo usar estos datos con otros fines que no sean específicamente aquellos para los cuales lo concibió el legislador. Es decir, evitar que estas personas condenadas por sentencias ejecutoriadas por este tipo de delitos puedan trabajar con menores. Pero yo no puedo hacer un uso publicitario de esto meramente informativo. Si yo voy a acceder a este registro, pues estoy vulnerando el derecho a la intimidad de un individuo, que condenado o no, no pierde sus derechos como tal. En consecuencia, si yo accedo en forma, digámoslo, vulnerando el sentido de la ley, evidentemente que voy a enfrentar una sanción. Lo que la ley quiere es que sea una herramienta eficaz para evitar que estos individuos accedan, pero no cosa cualquiera, lo puede usar aquel que efectivamente va a ocupar el niño y no se va a ocupar una persona que va potencialmente a trabajar con niños, pero no lo haga con otro tipo de fines que no sean aquellos. Ahora bien, ¿por qué es la demora? La demora se produce por lo siguiente, porque el registro civil se nutre de las sentencias firmes y ejecutoriadas que a su vez le remite el Poder Judicial. El juez dicta una sentencia. El imputado, ya condenado en primera instancia, eventualmente por un tribunal oral o un tribunal de garantía, puede apelar de esa sentencia. Esa sentencia, o en el caso de procedimiento de abreviado, puede apelar, y en el caso de un juicio oral puede recurrir de nulidad. Potencialmente esa sentencia puede ser invalidada, ya sea por la vía de recurso de apelación o en un juicio abreviado, o bien a través de un recurso de nulidad en un juicio oral. Entonces, baja esa sentencia al juez que la dictó en primer lugar, ya sea un tribunal oral o juez de garantía, y le tiene que colocar un certificado que dice firme y ejecutoriada. Lo firma el secretario del tribunal, es decir, el ministro de fe, y ese ministro de fe a su vez se lo remite al registro civil para que lo incorpore al registro. Es un trámite larguísimo y eso produce lo que nuestra amiga nos señalaba, que una desactualización de los datos de una demora excesiva, lo que produce que eventualmente condenados pasen largo tiempo sin ser incorporados al registro. Claudia, hacerte una pregunta. La gente que llega a tu fundación a pedirte ayuda, ¿cuál es la mayor incidencia? ¿Cuál es el factor común? Me refiero a atacantes, familiares, desconocidos, tíos del furgón, tíos del jardín, o es estándar. ¿Cómo lo puedes definir? No, la mayoría de las mamás que nosotros estamos atendiendo actualmente son específicamente porque el padre o el padrastro vulneró sexualmente a sus hijos. Luego siguen los abuelos y luego tenemos ya personas que son externas, que puede ser un gaffiter, el pediatra, el carabinero, etc. Y te puedo hacer una pregunta un poco dura. ¿Cuál es la edad en la que los niñitos ya están siendo atacados por los casos que tú manejas dentro de tu fundación? ¿Desde qué rango hasta qué rango? Ay, mira, esa es una pregunta súper dolorosa porque a nosotros nos llegó el niño más pequeño que hemos tenido, ha tenido 8 meses. Wow. Entonces, esa es la realidad. O sea, no, acá siempre se habla de que hay edades entre, por ejemplo, los 4, los 12, los 4, los 11, pero actualmente nosotros tenemos niños de 8 meses, bueno, que ahora ya tiene 3 años, tenemos de 3 años, de 2 años, de 1 año y medio, de 4, Claudia, de 7. yo quiero hacerte una consulta respecto al protocolo que ustedes tienen como fundación para recibir estas denuncias.
porque como bien dijo Aldo un poquito antes en este programa, muchas veces de esa cantidad de denuncias que llegan al Ministerio Público, muchas son derechamente falsas. Ustedes como fundación, ¿tienen algún protocolo para tratar de dilucidar o ver, tienen la posibilidad de revisar si eso es falso o verdadero, o apoyan a las personas para empezar este largo proceso judicial? A ver, en primera instancia, las mamás o los papás que llegan con los niños los recibo generalmente yo, la primera entrevista donde se abren la parte humana, digamos, y luego de eso le pregunto obviamente si está en investigación, si hizo la denuncia, y luego pasa a una asistente social, ¿no? Que le hace como la primera intervención para ver las necesidades que ella pueda tener, y dependiendo en el proceso que ella vaya, si ya denunció, si la niña o el niño ya entregó una primera declaración, nosotros lo derivamos al abogado. Y acá tenemos dos ramas, que son abogados voluntarios y abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, con la cual tenemos convenio, que son los abogados querellantes que nos llevan la causa. Las causas son derivadas a ellos y ellos a nosotros nos dicen sí, la vamos a tomar, no la vamos a tomar, acá se ve algo extraño, pero generalmente, y te puedo decir que el 98% de las veces la decisión se toma con ayuda de los abogados. Yo solamente hago la contención de las madres y la parte, digamos, ya es como más, tiene que ser así, ¿no? Porque nosotros tampoco estamos por avalar denuncias que no sean ciertas. Y te lo puedo decir que en 8 años solamente me tocó una en este tiempo, y que fue lo más doloroso que me tocó vivir en mi vida, porque fue ahí mismo en pleno juicio que se destapó la olla y fue realmente doloroso, pero gracias a eso también pude aprender que teníamos que tener todo este filtro, porque finalmente igual se hace un daño cuando es falso, ¿no? Y tampoco nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para el cuidado y la reparación del niño y de la familia. Es lo importante. Así es. En vista de la hora, el tema es evidentemente extenso, tratamos de acotarlo y de entregar la mayor información posible. Preguntarle a mis compañeros antes de concluir si tienen alguna otra acotación o pregunta a Claudia directamente sobre el caso. Sin duda que también nos vamos a comprometer a seguir abordando el tema, porque evidentemente es de una importancia tremenda para todos los que somos también padres de niñitos pequeños. Solamente decir que hemos tratado de ser lo más serio posible. Esto no se trata de una casa bruja, ni tampoco caer en lugares comunes. Aquí no se trata de que andar denunciando por gusto o placer. El tema es demasiado serio. Hay denuncias que lamentablemente han resultado falsas y se han destruido la honra de mujeres y hombres inocentes. Eso es lamentable y eso no puede ocurrir nunca. Pero eso no puede opacar lo central, lo fundamental. La pedofilia está en una ofensiva. Nuestros hijos y nuestros niños están en peligro. Si no hacemos conciencia de eso, después va a ser demasiado tarde. Margarita, por favor. Bueno, yo me quedo con las palabras de Aldo, que los niños están en peligro. Yo creo que hay que hacer un llamado también a las personas, porque en realidad los adultos con conductas perversas en que empiezan a escalar con este deconstruccionismo, donde sienten que no tienen límites y por lo tanto se exponen a este tipo de conductas, porque este tipo de conductas son aprendidas y hay que tener mucho cuidado con esto. Mencionamos, ellos celebran el Día del Orgullo Pedófilo. Fíjate que después de cada solsticio, tanto de invierno como de verano, ellos celebran ese día. No son víctimas, no están locos. Es una perversión sexual y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y ellos buscan profesiones donde puedan tener fácil acceso a los niños. Ojo con eso. Y es sumamente importante la labor que está haciendo Claudia, porque en realidad ella empezó de una situación que a lo mejor no la buscó, pero que ha sido una labor muy importante. Así es que yo la felicito a Claudia y ojalá que la sigan apoyando. Y lo mejor para ti, Claudia, realmente es muy importante el trabajo que estás haciendo. Bueno, sin duda alguna que Claudia le da un poco la vuelta a esta historia, la vuelta a la vida, y desde esta tremenda desgracia ha tratado de ayudar a todo el resto de la gente que está en esta situación. Y ante lo que nos dice Claudia, yo lo único que les puedo decir a la gente que nos ve, pongan atención a sus hijos.
esos cambios de conducta, esas cosas que su hijo, si era muy extrovertido y de un día para otro ya no lo es, algo está pasando, que si está muy pequeño y no quiere llegar a un jardín infantil, tiene algún problema con llegar a ese tipo de lugares, por favor, ponga la atención. Algo está manifestando su niño y como dijo Aldo, y eso son palabras tremendamente sabias, nuestros niños están en peligro. Así es, Claudia, básicamente agradecerte, antes de terminar y concluir, también preguntarte por tu familia, específicamente tus hijas ahora, ¿cómo están? Ustedes como familia están haciendo una vida normal. Bueno, no tan normal. Mis hijas ya no volvieron al colegio, están dando exámenes libres desde que esto pasó. El primer año intentamos volver, pero nos encontramos con este sujeto y yo no la iba a exponer nuevamente a lo mismo. Duermen todavía con ropa, vestidas, pero han vuelto a reír, son más niñas. Bueno, estamos viviendo lejos de donde vivíamos, muy lejos de donde vivíamos, y eso les hizo muy bien. Hemos tenido la bendición que muchas mamás quisieran tener, que es alejarse lo más posible del lugar, pero estamos reconstruyéndonos. A mí me ha ayudado mucho ayudar a otras familias también, porque así yo también agarro más fuerza, porque esto a ratos, chicos, es durísimo porque esto no termina, los recuerdos vienen, tú estás bien y de repente llega una y te dice algo, pero ya es distinto, el que te lo cuenten ya no es como al principio, ¿no? Y ahí va notándose la resiliencia y los cambios que vamos teniendo como familia y apoyándonos. Lo que quería terminar, tomándome también de las palabras de Carlos y agradeciendo las palabras que tuvieron para mí, es que también las familias se atrevan a contarles a sus hijos lo que es el abuso de la forma adecuada para su edad, ¿no? No le vamos a contar a un niño de 2 años como a uno de 12, pero aquí sí también incluyan que el peligro puede estar dentro de la casa, que eso también es súper importante. Nadie puede ver las partes íntimas del niño, las partes que tapan los trajes de baño, por ejemplo, ni siquiera el papá ni la mamá, a una edad en que ellos ya se pueden tocar, se pueden lavar, se pueden ir al baño solo, etcétera. O sea, enseñémosles eso. Estamos súper al debe en lo que es enseñar que en la familia puede estar el monstruo, como nosotros le decimos. Sin duda es un tema de interés nacional, de interés para cada uno de nosotros que somos padres de familia. Reiterar las palabras que dicen mis compañeros, reiterar las palabras que nos ofrece Claudia. Somos nosotros los padres, somos nosotros los que conocemos a nuestros hijos, somos nosotros los que le tenemos que dar la primera audiencia a ellos, de escucharlos, de entenderlos y de no cuestionarlos. Y sin duda somos nosotros los que debemos enseñarles a ellos y enseñarle a nuestro entorno cómo debe ser lo normal para el crecimiento de nuestros hijos. Le quiero agradecer a Claudia Guerrero, fundadora y directora de la Fundación No Más Abuso Sexual, por haber estado con nosotros, por haber compartido sus experiencias y por haber enseñado además a nosotros y a la gente que nos está viendo sobre lo que pasa con la pedofilia en el mundo y en Chile. Quiero agradecerle a Margarita Rojo, quiero agradecerle a Carlos Collado, quiero agradecerle también a Aldo Duque por otro capítulo más, por otro programa, y a ustedes por estar ahí. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestro canal Top Policial. Estamos respondiendo y agradecemos los constantes correos que nos envían. Recuerden, el próximo martes a las 10 de la noche, otro capítulo, otro programa con un tema de interés nacional, con nuestro panel en Top Policial. Gracias y buenas noches. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.